¿Qué es una entrevista? La entrevista es un texto informativo en el que se establece un diálogo planificado a partir de una serie de preguntas de interés que el entrevistador realiza a su entrevistado. El entrevistador es la persona que hace las preguntas, quien está realizando el acto comunicativo de la entrevista, mientras que el entrevistado es la persona a la cual va a tener que responder las preguntas, va a tener que dar las respuestas, justificar sus respuestas, explicar el porqué de sus opiniones. La entrevista, como todo texto comunicativo, tiene una finalidad: conocer más sobre el trabajo del entrevistado. Puede ser sobre su trabajo, su vida, su personalidad, su opinión sobre un tema, entre otros. La entrevista tiene partes, de acuerdo, que son muy importantes, porque la entrevista es un texto ordenado, es un texto que tiene un orden, no es un texto que yo escriba conforme se me ocurran las preguntas o conforme a mi entrevistado se le ocurra decirme las respuestas, no. Es un texto que tiene que tener un orden, que tiene un esquema de desarrollo. Primero tenemos el título en la entrevista. Puede ser el nombre del entrevistado o una frase que resuma la entrevista. También el tema del que trata la entrevista nos puede servir de título. La presentación. En la presentación vamos a describir al entrevistado, a la persona a la que estamos entrevistando. O también podemos explicar el tema. Además, también explicamos el tema que se va a desarrollar. Entonces, en la presentación hacemos dos cosas. Describimos a la persona a la que vamos a entrevistar, decimos su nombre, su edad, su lugar de nacimiento. En nuestro caso, porque vamos a hacer una entrevista en la siguiente clase, en nuestro caso diremos, por ejemplo, qué relación familiar tiene con nosotros, a qué se dedica. Y vamos también a decir el tema de nuestra entrevista. Para esto tenemos que ir pensando en un tema para nuestra entrevista. Puede ser sobre política, sobre algún deporte, sobre algún tipo de arte, sobre de repente el cuidado de la salud. Otro tema bonito podría ser el valioso tiempo en familia, cómo pasar el tiempo en familia. En fin, hay muchos temas interesantes que podemos tratar en una entrevista. Y este tema lo presentamos en la parte de presentación. Y ya en el cuerpo vamos a poner las preguntas y las respuestas que estamos haciendo al entrevistado. En las respuestas, obviamente, tenemos que escribir el detalle, el porqué, las explicaciones que nos da nuestro entrevistado en sus respuestas. Para redactar una entrevista, lo primero es planificar. Entonces, tenemos que elegir a la persona a la que vamos a entrevistar. Esto tiene que ir de la mano con la elección del tema de la entrevista. Entonces, yo no puedo de repente escoger a una persona para hacer una entrevista sobre fútbol si esta persona no sabe de fútbol o no le gusta el fútbol, porque sus respuestas no serían muy asertivas, tampoco serían muy fundamentadas, porque no es un tema que le guste y no es un tema del cual sepa. Entonces, tenemos que escoger a una persona que sepa del tema y tenemos que escoger un tema que sea interesante para el entrevistado. ¿Qué preguntas haré en mi entrevista? Entonces, en esta parte vamos a detallar las preguntas abiertas. Tenemos que hacer preguntas abiertas. Recordemos, las preguntas abiertas son las que permiten que el entrevistado explique el porqué de sus respuestas, que nos diga por qué opina así, que nos diga cuál es el fundamento que tiene para expresar esa idea. Esas son las preguntas abiertas. Por ejemplo, imagínense que estamos en una entrevista del tema deportivo en sí, el fútbol. Entonces, una pregunta abierta que yo le haría a mi entrevistado sería: ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol? ¿Y por qué lo elegiste como tu favorito? Entonces, mi entrevistado no solamente me dirá un nombre, o no solamente me dirá sí o no,
sino que me va a tener que explicar por qué eligió a ese equipo como su favorito. Esas son preguntas abiertas. Tú tienes que hacer en tu entrevista 4 preguntas abiertas. Mientras que preguntas cerradas que no vamos a utilizar, pero que ya sabemos, igual lo recordamos, son las que solo permiten que el entrevistado diga sí o no. Entonces no dejan pie o no dan pie a que el entrevistado explique sus respuestas. Basta con que nos diga sí, no, o una sola palabra de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esas preguntas cerradas no las vamos a utilizar para nuestra entrevista. Vamos a basarnos en las preguntas abiertas. Para escribir, cuando ya hagamos la entrevista, vamos a hacer una primera revisión de las partes de la entrevista para poder escribir nuestra entrevista. Recuerda las partes, ya lo hemos dicho, el título, la presentación del entrevistado y también la descripción del tema y el cuerpo, ¿no? El cuerpo donde van las preguntas y las respuestas que estamos haciendo al entrevistado. Las preguntas abiertas. Estas son algunas preguntas que iremos viendo en la siguiente clase para poder demostrar que nuestra entrevista está correcta, que está bien. Pero es importante también verlas con antelación, porque así nos vamos dando cuenta en qué errores podríamos caer. Mi entrevista presenta un título atractivo, entonces yo tengo que pensar si mi entrevista, al momento de hacerla, le estoy poniendo el título adecuado. Si es que estoy poniendo el tema o estoy poniendo una frase que se relacione con el tema o de repente estoy usando el nombre de mi entrevistado. Realicé una presentación del personaje. Claro, yo tengo que al momento de escribir mi entrevista recordar que esa es la parte principal, la parte en que empieza, ¿no?, la entrevista. Tengo que presentar a mi personaje, tengo que decir quién es, qué edad tiene, dónde nació, tengo que explicar por qué lo he elegido de repente para hacer la entrevista sobre ese tema, qué relación familiar tiene conmigo, a qué se dedica. Utilicé preguntas abiertas en el cuerpo de la entrevista, también importante. Sabemos que son 4 preguntas abiertas. Relacioné las preguntas realizadas en la entrevista con el tema. Obvio y lógico que tiene que ser así. No podemos hacer de repente en una entrevista sobre el fútbol una pregunta abierta sobre el tenis. ¿Cuál es tu jugador de tenis favorito y por qué es tu jugador favorito? Pero si estoy hablando de fútbol, no puedo meter una pregunta sobre tenis. Mis preguntas tienen que estar relacionadas con mi tema. Usé correctamente los signos de interrogación, importante porque en el cuerpo, que es la parte también fundamental de la entrevista, como te das cuenta, cada parte de la entrevista es muy importante. Si quitamos alguna, la entrevista perdería parte de su sentido, perdería la intención comunicativa. Entonces, claro, es importante usar los signos de interrogación porque en el cuerpo voy a poner preguntas y tengo que usar mis signos de interrogación. Incluí algunos sinónimos para presentar un vocabulario variado. Esto es importante porque acá es donde voy a emplear mis sinónimos, mis antónimos, todo lo que trabajo en mi percentil. Aquí es donde lo voy a emplear, donde voy a hacer que mi vocabulario valga la pena, que todo mi trabajo se amplíe y se vea plasmado en mi producción. ¿Qué tal? Soy Alfredo. Hablemos un poco de la entrevista en el tema número 8, la presentación de la entrevista. La entrevista básicamente es un diálogo entre 2 personas, el periodista y el personaje que hace noticia. La entrevista también es un género periodístico propio, altamente informativo y de interpretación. Puede usarse para obtener información o para revelar el mundo interior de una persona, prominente o popular o experimentada en un tema. Ahora que ya conocemos un poco más acerca de la entrevista, pasemos al tema 8.1, que es encabezado. Para saber un poco qué es el encabezado, debemos conocer que a pesar de encontrarse en la parte superior de la narración y en letras grandes, supone demasiadas diferencias a un título, pues el título puede describir una obra completa sin introducirse en el tema, pero el encabezado entra directamente en el tema, dando un pormenor del contenido del grueso del texto. El encabezado cumple la función de resumir la entrevista en una presentación y en pocas palabras deber explicar e informar sobre el procedimiento de la entrevista, lo que contiene y se debe obtener, así como un consentimiento informado antes de que se comience a narrar la entrevista.
Esto para asegurar que el lector quede atrapado por la lectura y la narración. Yo soy Mariel y les voy a explicar los tipos de cabeza en la entrevista. Existen dos tipos de cabeza. La primera es con una cita textual, en la cual se utiliza una cita que se considera interesante y contundente de la misma entrevista y que a la vez es capaz de enganchar al lector de inmediato. Podemos ver en estos 4 ejemplos citas textuales que funcionan como cabeza porque resultaron lo suficientemente contundentes y llamativas para interesar al lector. El segundo tipo de cabeceo es con una frase, en el cual el entrevistador escoge o redacta una frase concreta que describa la personalidad, la acción por la que se está entrevistando o un logro por el cual el entrevistado sea reconocido. En estos ejemplos podemos ver muy claramente las frases que se utilizaron para describir tanto la personalidad como la acción del entrevistado. Hola, yo soy Jessie y les explicaré los elementos que pueden acompañar a la cabeza principal. Tenemos el balazo. Este da los datos más importantes que apoyan a la cabeza o título de la noticia. Está referida a una frase generalmente breve que simplifica en una línea el contenido de la nota. Da una idea al lector de lo que presenta la nota que se está mostrando. Se coloca arriba del titular o de la cabeza. El sumario. Este añade las particularidades más sobresalientes de lo que después se desarrollará en la nota. Amplía la información o de otros aspectos de la misma. Los sumarios están destinados sobre todo a reavivar la atención del lector. La bajada, copete o secundaria. Luego del balazo y el título, pero antes de llegar al cuerpo principal de la nota, viene la cabeza secundaria, copete o bajada. Esto, en definitiva, es un texto que apenas en 3 o 4 líneas resume el contenido de la nota. Bueno, aquí vamos a hablar de las partes principales de la portada de un periódico. Comencemos. Primero, lo que encontramos en la primera parte de nuestra portada de un periódico, en este caso el Universal, encontramos el balazo, bigote o epígrafe, que es más conocido como epígrafe. Este es un texto breve que nos da una importante y corta información para nosotros poder entender el título de la noticia. Después encontramos, pues, lo más importante, lo que viene siendo el titular o cabeza de el periódico, en el cual es el título en sí de la noticia, que nos dirá de qué trata la noticia, pero al mismo tiempo este título debe impactar al lector para que se interese en la noticia. Después tenemos lo que es el sumario o bajada, que es más conocido como sumario. Este es una pequeña información que complementa la información extra de lo que es el epígrafe y lo que es el título y el encabezado. Es decir, complementa, es una pequeña información que complementa lo que es el epígrafe y lo que es el título para entender mejor forma lo que es esta noticia. Luego tenemos la entrada o entradilla, es más conocida como entradilla. Esta es el primer párrafo de texto de la noticia principal que nos revela los datos más importantes de la noticia. Es decir, en ese primer párrafito viene lo más importante y aún en sí como una pequeña síntesis de lo más importante de lo que nos va a dar toda esa información. Hay 6 preguntas esenciales que debe tener
una información de periódico. El hecho, el autor, cuánto tiempo y en qué lugar. Ojo, una buena entrada debe tener entre 30 y 40 palabras. Si tiene más de 40 palabras, esa pequeña información pierde el interés. El lector va a perder el interés por esa información. Por eso es muy recomendable que mínimo sea de 30 palabras y máximo sea de 40. Para finalizar, los puntos más importantes de la portada de un periódico. Está el cuerpo de la noticia. ¿Qué es el cuerpo de la noticia? Pues no es nada más que la información de la noticia. Pero ojo, esta información debe de ir desde lo más importante a lo menos importante. Pero el final, lo último, debe tener algo como un cierre interesante, algo que no se nos olvide, que haga que no se nos olvide toda esa información que ya leímos. Hola, mi nombre es Ben. En esta ocasión les hablaré sobre lo que son las cabezas intermedias. Cuando un texto periodístico es extenso, puede subdividirse para darle un descanso al lector por medio de las cabezas intermedias o subtítulos, que deben ser cortas para no rebasar el ancho de la columna. En caso de ser más largas, se dividirán en 2 pisos que también se cuadran. Las cabezas intermedias, al igual que los sumarios, se extraen del cuerpo de la nota. Aquí un ejemplo. Hola, yo soy Sofía y les voy a hablar sobre el ombligo. El ombligo es un elemento que sirve para destacar algo que dijo el entrevistado. Además, también sirve como relleno para la nota narrativa de la entrevista. Generalmente los ombligos se encuentran a la mitad o al final de la nota. Aquí podemos ver 2 ejemplos. En el primero podemos ver solamente cómo hay un ombligo y es una cita, y se encuentra justamente a la mitad de la nota. En el segundo ejemplo podemos ver cómo hay 3 ombligos que de igual manera son citas y se encuentran distribuidos por toda la nota. Hola, mi nombre es Jessica. Yo les hablaré sobre los recuadros, o también conocidos como los despieces. ¿Qué son? El concepto de recuadro se utiliza para nombrar al espacio apartado y delimitado por líneas que, en una publicación, se emplean para destacar una información. Los recuadros pueden ser contenidos independientes respecto al resto de la página o agregados que complementan el artículo principal. Los recuadros no ocupan una página completa. La información que se presenta se encierra entre las líneas. También es habitual que en el fondo del recuadro sea de un color diferente al del resto de la página, para resaltar aún más la existencia de este apartado. Entre los contenidos que suelen destinarse a un recuadro, se encuentran las declaraciones de los protagonistas, las estadísticas, los comentarios de los columnistas o los datos útiles como direcciones, teléfono, horarios, entre otros. A continuación, les presentaremos unos tips para redactar como todo un profesional. Hoy vamos a hablar de redacción, de esta habilidad que se debe desarrollar durante alguna carrera o durante la práctica, la lectura, etc. Pero siempre hay ciertos tips o ciertos consejos que nos podemos dar entre las personas que pues solemos escribir muy a menudo. Entonces nada, hoy les voy a contar que para mí es importante a la hora de redactar. Primero vamos a dar la definición de lo que es redacción. Entonces, es la construcción de un escrito para dar a conocer algo a un conocido o desconocido, y lo importante de esto es que el lector permanezca en el texto como primera instancia y como segunda, que entienda lo que está leyendo, que sea comprensible.
Entonces vamos a dar 5 consejos para que nuestra redacción mejore. Primero, la sencillez es un clásico. Utilizar palabras que probablemente solo conozcas tú no te va a hacer ni más inteligente ni más interesante tu escrito. Claro que también depende del público a quien te estás dirigiendo. Asimismo, pues debes escribir con determinado léxico. Pero siempre va a ser mejor leer un texto que sea de léxico común para que cualquier lector tenga la posibilidad de leerlo y engancharse con el escrito. Y aparte de utilizar palabras de uso común, también es importante que no utilices más de 3 palabras cuando puedes explicar lo que quieres decir con una sola palabra. Segundo, organiza la lluvia de ideas. Cuando se va a empezar a realizar un escrito, hay una lluvia de ideas y estas están un poco desorganizadas. Entonces lo que se debe hacer para empezar es escribirlas todas, leerlas y leerlas y leerlas hasta que logres darle un orden y sea más comprensible. Recuerda que el lector no está en tu mente, él no sabe todo lo que tú ya sabes y todo lo que tú has pensado para que esas ideas lleguen. Es decir, que él no piensa como tú, tal vez sí. Además de esto, podrías pedirle a alguien que lea tu texto, alguien que no sepa todo lo que tú has pensado antes de escribir esta lluvia de ideas, a ver si esa persona entiende lo que tú has escrito y así pues será mucho más eficiente el hacer comprensible el texto. Tercero, cuidado con la repetición de palabras y sinónimos rebuscados. Primero, repetición de palabras. Repetir y repetir la misma palabra en una frase, en un texto corto, suena redundante. Aparte, puede llegar a verse como una muletilla cuando tú estás hablando y repites la misma palabra. Cuidado con eso, pero también hay que tener mucho cuidado con los sinónimos rebuscados. Por ejemplo, si me voy a referir a una mujer, no le voy a llamar luego fémina, no le voy a... Sí, o sea, cosas que más coloquial, más sencillo, sinónimos sencillos. Cuarto, puntuaciones, gramática y ortografía. Cuidado con las puntuaciones, es mejor pasarnos un poco con estas y no dejarlas a un lado. No hay nada más cansón que leer un texto sin puntuaciones. Y ojo, porque también estas pueden cambiar el significado de una frase. No es lo mismo decir te quiero, pero como amigos, y decir te quiero, pero como amigos. Entonces, mucho cuidado con las puntuaciones. La gramática, es mejor ir a lo básico, no te enredes con esto, no hagas de esto algo abrumador si no sabes hacerlo de otra manera. Lo básico, como nos lo enseñaron: sujeto, verbo y predicado, complemento. Listo, es la forma más fácil y es mejor decir Juanito jugaba en el parque, a decir en el parque Juanito jugaba o jugaba Juanito en el parque. ¿Sí? O sea, lo básico y lo sencillo siempre irá mejor. Eso no significa que por eso te vayas a quedar corto en creatividad. Y la ortografía, yo creo que esto es más que obvio. La mala ortografía deja mucho que desear y a veces son errores que bueno, sí se pasan porque no me fijé, porque X sí sabía cómo se escribía, pero el corrector, lo que sea. La mala ortografía siempre dará una mala imagen. Así que revísalo y revísalo las veces que sea necesario. Y para desarrollar estos 3 componentes que son puntuaciones, gramática y ortografía, es supremamente importante leer de muchos temas, de muchos aspectos, no necesariamente sobre gramática, sobre redacción, sino en general, leer y leer y leer. Bueno, y como quinto consejo está la estructura de un texto, depende para qué vayas a escribir o para quiénes. Entonces, usualmente un texto tiene una introducción, parte 1, parte 2, parte 3 y unas conclusiones. En la introducción se puede iniciar con una frase célebre, una frase divertida, una frase que dé una introducción a lo que vas a empezar a hablar. Con una pregunta también podría ser muy interesante.
y luego el párrafo ya de introducción. Después en el desarrollo depende de lo que estés escribiendo, si es algún tema, entonces en general pros y contras del tema, lo que se ha hablado del tema, un párrafo puede ser de pros, otro de pros y otro de contra, así como un desarrollo, o ya depende de lo que tú quieras escribir. Y para finalizar siempre es importante dejar como algo, una conclusión, lo que tú consideras después de lo que escribiste. La atención del usuario cada vez es más corta. Igual también depende de para quién escribas y para qué tipo de población, escolaridad, etc. Pero lo importante aquí es que el texto maneje una idea y que no se vaya por las ramas. Escribir es un arte y desarrollarlo solo se hace a través de la práctica, de la constancia. Vas a ver que cada vez que lo hagas más y más y más veces, pues te va a ir mucho mejor. Entonces, como todo en la vida, lo importante es la práctica y la práctica hace el maestro. Entonces nada, a escribir mucho, a leer mucho y a seguir estos consejos.